Gracias por poder estar aquí donde tú estás y donde están tu pueblo, tus hijos y tu palabra y tu Espíritu Santo, y que podamos, Señor, ser de bendición también a la distancia para los que están mirando a través también de la cámara, a través de las plataformas, que los corazones todos seamos todos preparados y animados para este nuevo tiempo que está llegando también para gente nueva que va entrando a tu reino y vaya conociendo más tus profundidades y las corrientes de vida abundante que hay en ti, Jesús. Dejamos toda tiniebla atada y reprendida y soltamos el ambiente de Dios donde podamos disfrutar más de ti, Jesús, y de tu palabra. Te damos gracias y decimos amén. Amén. Bueno, mientras buscamos y nos reencontramos con apuntes también, me gustaría que, a ver, ¿quiénes son los que estuvieron en la primera clase? Aspiramos a que esta sea la segunda y última ya clase de lo que estamos, que es muy brevemente en preparación de bautismo, para bautizarse en aguas. Lo aclaro porque está lo otro, el bautismo en el Espíritu Santo, ¿no? Llega un momento, cuando llegue después del bautismo, las clases que van a venir luego, pegadas a estas, que son las clases de discipulado, mucho más prolongadas, más profundas, seguramente se va a estar tocando el tema del bautismo del Espíritu Santo, no en esta ocasión, muy solo de pasadita, venimos muy superficialmente, pero muy elocuentemente también en la importancia que tienen estas cosas, que son fundamentos. Yo no dejo de acordarme, cuando me tocó a mí tomar clases de bautismo, que en mi caso fue bastante atípico. Yo tomé las clases de bautismo después de haberme bautizado. Y capaz que alguno dice, bueno, explíqueme eso, pastor. Bueno, lo que pasó fue que yo me bauticé en Nueva York, en la iglesia de allí no daban clases de bautismo. ¿Te querés bautizar? Yo tenía una urgencia tremenda porque me había encontrado con la palabra que dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, y ahí se me prendieron todas las alarmas, prendí todas las luces, y me llegué hasta el pastor, le dije, pastor, yo me quiero bautizar ya. Me bautizaron sin clase de bautismo, y cuando vengo a Uruguay y empiezo en la iglesia, que en verdad era esta misma iglesia, que es la iglesia que todavía estamos pastoreando a través de mi señora en la calle Alicante y en Buceo, ahí me dan las clases de bautismo. Cuando se enteran que sí estaba bautizado, me dijeron, bueno, ok, es válido obviamente tu bautismo, porque era una iglesia de sana doctrina, pero a lo que no hubo clase, me las dieron después. Y todavía me las acuerdo, todavía son fundamentos. Lo que están aprendiendo y van a seguir aprendiendo a través de estas clases son fundamentos, son bases súper importantes para que la vida cristiana del hoy y del mañana, hasta que Cristo venga, sean bases firmes, las que ustedes tengan, y sean de largo aliento. ¿Viste cómo se solté el aliento? Bueno, nosotros en algún momento vamos a terminar nuestro tiempo aquí en la tierra, que en ese final nos encuentre en Cristo y nos vayamos con Él si es que Él viene antes de que nos toque a nosotros nuestra partida. En la primera clase hablamos, ¿de qué hablamos? ¿Los que vinieron? ¿De qué hablamos? De la Biblia, pastor. Ah, bueno, acertaron. Capaz que corremos un poquito acá. Hablamos, el tema era Dios. Hablamos, no, creo que para el otro lado, ¿no? Me parece. Hablamos de la persona de Dios, hablamos de, bien pegadito, ahí va. Hablamos de hablamos de la Trinidad, hablamos que Dios es un Dios plural, que dijo desde el principio Él de sí mismo, hagamos al hombre a nuestra, plural, a nuestras imágenes y semejanza. Después nos fuimos al libro de Isaías y ahí veíamos a los querubines, arcángeles en realidad, alabando a Dios, diciendo ¿qué? Que Dios es 3 veces santo. Y ahí ya empezamos a ver esa pluralidad de Dios trinitaria, y la terminamos de ver cuando nos fuimos al Evangelio de Mateo, y ahí en el Evangelio de Mateo se nos hablaba, veíamos la foto realmente de la Trinidad manifestada, justamente cuando Jesús se bautizó, porque Jesús también se bautizó, y Él no tenía por qué bautizarse, porque el bautismo tiene que ver también con el arrepentimiento
de los pecados, es sepultar la vieja vida, eso es entrar en las aguas, y tiene que ver con la resurrección, y eso es cuando se sale de las aguas del bautismo, y el Señor no tenía por qué bautizarse, en realidad, pero no tenía de qué arrepentirse, y por eso Juan el Bautista se le resistió, pero Jesús le dijo, deja porque así conviene que se haga. Y bueno, si así le convenía a Jesús, así mucho más también nos conviene a todos estar bautizados, porque el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Y ahí decíamos, la Trinidad manifestada, Jesús, veíamos en esa foto, decíamos, al Espíritu Santo descendiendo como paloma, explicábamos eso, porque a veces se cree que el Espíritu Santo es una paloma. No, el Espíritu Santo es Dios Espíritu Santo, y bajó en forma de paloma. No sé cómo fue que se visualizó eso, que como paloma, y la voz del Padre, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, la Trinidad. Ya hablamos algo más también del tema, la manifestación de Dios y el testimonio. Dios es un Dios de testimonio que se da a conocer, quiere decir eso, y no solo así en el cielo, también aquí en la tierra. Ahí nos fuimos a la epístola de San Juan, y ahí veíamos que 3 son los que dan testimonio de Dios aquí en la tierra: el Padre, el agua y el Espíritu. El Padre es Dios, ¿no? Dios trata con la humanidad y trata con nuestra humanidad. Lo otro que da testimonio de Dios aquí en la tierra es el agua. El agua es la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo. Así que ese testimonio, esa revelación que continúa, que tiene que seguir siendo provocada por nosotros, es algo vigente y que tiene entonces la vigencia misma de Dios, el Padre, su existencia eterna. Pero qué importante es que nosotros entonces lleguemos al agua de la palabra, que nos da testimonio de Dios mismo, de Jesús mismo. Jesús dijo, escudriñen las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Testimonio a través del agua, de la palabra, y a través del Espíritu Santo. Tuvimos hoy, por ejemplo, una reunión enorme en el tema, el mover y la manifestación del Espíritu Santo una vez más. Es que estamos en un tiempo creciente en eso, y eso es fundamental, porque nos vamos crecidos en conocimiento de qué Dios es el que tenemos, a qué Dios le hemos creído, y eso yo también lo sigo aprendiendo. Yo me bauticé hace añares, imagínense, en esa época yo estaba allá en Estados Unidos y me habré bautizado 24 años, hace 2 o 3 añitos nomás. Un ratito de décadas y décadas que perdí la cuenta, ¿no? Y ojo con sacar cuenta de ustedes, ¿no? En mis 60 ya. Bueno, así que seguimos un poquito más en el tema Dios, que nos cautiva y que nos lleva hacia más. Se hablaba también de Jesús como quien está a la diestra del Padre. Él intercede por nosotros, a favor nuestro. Pero vamos a abrir un tema ahora, dentro de todo este tema, hablando de Jesús. Vamos a hablar ahora de la segunda venida de Cristo. Súper importante, La segunda venida de Cristo, y donde nos encabezamos a tomar referencia a esto, en el libro de los Hechos, los que han traído Biblia. Uy, veo alguna Biblia más hoy. Qué lindo. Bueno, siempre animamos a eso, a traer Biblia, y si no, los que lo tengan ya en su celular, siempre mejor capaz que la otra, pero, y si no, van a escuchar, y lo que vamos a tomar primero como referencia, tema segunda venida de Cristo. Es re importante, no podía faltar. Es lo que estamos esperando, es lo que se está manifestando en las señales cumplidas y que se están cumpliendo en forma aceleradísima. Vamos a hablar de la segunda venida de Cristo y se encabeza el tema acá mismo en el libro de los Hechos. Había una urgencia en Dios en mencionarlo el tema. No bien Jesús había muerto, había resucitado, estaba ahí. El momento final, ya él resucitado y para ascender. Y en la ascensión misma, en Hechos 1 y versículo 11, dice que bueno, que se le juntaron a ellos un par de ángeles, a los que estaban ahí, más de 500 testigos, los cuales estos ángeles, versículo 11, también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis
visto ir al cielo. Jesús que se fue, Jesús que va a volver. Así mismo como fue visto, así será visto. Y él se fue, dice, en las nubes. Eso tiene más que ver con lo espiritual que con el clima, obviamente. Estamos hablando, obviamente, de la nube de gloria del Espíritu Santo, tomado él y ascendido él. Y de esa misma manera vamos a ser nosotros también raptados. Y de esa misma manera vamos a verlo, si es que lo vamos a ver y queremos verlo, queremos participar de ese momento del rapto. Y bueno, para eso vemos rápidas connotaciones, ¿no? Así como lo habéis visto ir, así lo veréis volver. Le está diciendo a gente, no cualquier gente, le está diciendo a gente apegada a Jesús. Gente seguidora de Jesús. Discípulos de Jesús. ¿Cuántos dicen, pastor, acá hay uno? Tenemos que ser de eso hasta el final, ¿eh? Tenemos que estar sobre esa loma de ese monte espiritual. Tenemos que ser como esos, para que como eso nosotros también lo veamos. Ellos lo vieron irse, pero nosotros lo vamos a ver regresar, ¿eh? Es importantísimo entonces la continuidad, y no en el valle, sino en el monte. ¿Sí? No con los demás, con los de afuera, sino con los de adentro, con los discípulos, dentro, inmersos dentro del pueblo de Dios. Y ampliando más sobre este gran, importantísimo tema, vamos buscando Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, bien conocido el pasaje, si no lo vamos a conocer hoy, hablando de la segunda venida de Cristo, que mientras lo buscan, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 13 hasta el 18. Mientras lo encuentran, bueno, ustedes saben, ¿no? Lo han escuchado seguramente muchas veces, las señales de la segunda venida de Jesucristo tienen que ver con lo que estamos viendo permanentemente, decíamos recién, en forma muy acelerada, de forma muy acentuada. Es justamente lo que está pasando en el mundo, impresionante, ¿no? Lo que estamos viendo en este último tiempo, este último año. Cuando estamos en la pandemia decimos, wow, no, qué tremenda señal. Y sabemos, Mateo 24, que una de las señales de la segunda venida de Cristo es que habrán pestes. Pero habrán guerras y rumores de guerras. Y hoy no solamente hay guerras, ya las habían, ¿no? Pero en qué medida ahora acentuada, en qué medida influyente esta guerra. Pero también hay grandes rumores de guerra. Tanto que el rumor que hoy hay, ¿cuál es? Tercera Guerra Mundial. Ya viene Cristo. Son señales, hambres. ¿Qué más dice Mateo 24? El amor de muchos se enfriará. Padres entregarán a muerte a sus hijos, hijos a padres. Eso está hablando un poco de lo que tan tristemente de uno mismo, y seguramente ustedes también lo habrán visto ayer, día lamentable, ¿no? Día de Halloween. Yo veía eso allá por mi casa también, como padres entregando a la muerte a sus hijos. ¿De qué manera? De una manera muy indirecta, aparentemente, y a la vez muy directa, muy patente y muy destructiva, que es en lo espiritual, llevando a los niños en sus disfraces de muerte a una fiesta pagana, donde justamente se le abren terribles puertas a los demonios, ¿no? Y cómo esa inocencia, ese desconocimiento, termina dañando en esa relación bilateral tan estrecha, tan íntima, que es padre con sus propios hijos chiquitos, y claro, en la ignorancia, claro, haciendo lo que no saben, y provocando un daño que ignoran. Pero vaya que en otras medidas también hay ejemplos. A ver, se levantó la manito por acá. ¿Habla un poquito más fuerte? Ah, ¿sí? Y por eso es que no hay que mirar tantos videos. Porque, digo, claro, uno escucha cosas terribles, ¿no? Y claro, no, digo porque claro, algo espantoso nos está comentando ella, que se hizo viral un video de una iglesia
que celebró Halloween. A mí me toma... Una fiesta. Me toma más que por sorpresa y a la vez no tanto, porque esas también son parte de las señales que dice claramente el Espíritu Santo que al final de los tiempos algunos, no todos, algunos van a apostatar de la fe, algunos se van a apartar de Dios. Apostatar quiere decir gente que estaba en las cosas de Dios, se va a apartar y van. Bueno, pero sigamos con el tema de Segunda Venida de Cristo. Venía con tiempo hoy, ¿no? Hoy no sé si le dije que era hasta la medianoche. No, broma. Pero a este paso va a ser, no sé, me tienen que avisar a los 50 minutos, diga, cuando arrancamos. Bueno, Pedro, vos avísame, a los 50 me apagás la luz. Seguimos el tema de la Segunda Venida de Cristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoren, escuchen, acerca de los que duermen, es decir, los muertos, ¿no? Los que murieron en Cristo, que no se habla como muertos, sino duermen. Atención a eso. ¿Por qué? Porque van a ser despertados, duermen. Para que, dice, no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Por qué? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús. Cuando venga Jesús una segunda vez, traerá Dios con Jesús a los que murieron en Él, a los que durmieron en Él. ¡Wow! Qué nota importante a tener en cuenta. Dice, por lo cual os decimos esto, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos y habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, como veíamos hoy a Jesús subir en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Tremendo, ¿no? Primera, una connotación súper importante, que a los que nos ha tocado despedir seres queridos y que se han ido en Cristo, que no nos entristezcamos como los que no tienen esperanza. Porque cuando Cristo venga, va a venir con Él todos los que murieron en Él, todos los que durmieron, dice, en Él, van a venir con Él. ¿Por qué? Porque la persona que murió, el cuerpo es y al polvo vuelve. Pero, ¿se acuerdan aquel que, de los dos ladrones, el que durmió, diríamos así, el que se murió en la cruz también, pero creciendo, se le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Quiere decir, el cuerpo en la tierra y el alma con Jesús. O sea, están ahí arriba en el alma, sin cuerpo, pero con Jesús. Entonces, ¿qué va a hacer Jesús? Va a venir con ellos. Y entonces, ¿para qué va a venir con ellos? Porque ellos van a entrar en su cuerpo, ¿tá? Y va a haber un abrir y cerrar de ojos, una transformación de ellos primero. Ellos resucitarán, dice, primero. Luego nosotros, lo que nos hayamos quedado, hasta ese entonces, ¿no? Lo que nos hayamos quedado suena bastante fuerte porque en realidad va a pasar eso, que cuando venga Cristo hay quienes se van a ir y esperemos que nos vayamos todos nosotros también con Él, y hay gente que no va a cualificar y se van a quedar. Ese es otro tema. Pero lo que estamos ahora diciendo es que nosotros, los que nos hayamos quedado, seremos también como ellos. Ellos serán resucitados, los que durmieron en Cristo, y nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Este cuerpo mortal que tenemos y vestimos ahora, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Viste cuando pestañas ni te diste cuenta? Bueno, así va a ser la venida de Jesús. No te vas a dar ni cuenta, no va a haber tiempo de, voy a hacer arreglos que no hiciste. No, ya no lo hiciste, te quedás. Por eso es importante estar velando, como las vírgenes prudentes, ¿se acuerdan de esa parábola? Y en ese abrir y cerrar de ojos vamos a ser transformados, nuestros cuerpos mortales, en un cuerpo similar al cuerpo que hoy tiene Jesús.
Jesús habitó en un cuerpo mortal y carnal como el nuestro, pero luego lo vieron en resurrección, en un cuerpo que seguía siendo Jesús, lo seguían reconociendo, pero un cuerpo de gloria, un cuerpo eterno, un cuerpo que no envejece, un cuerpo con propiedades especiales, aparte de la eternidad. Por ejemplo, un cuerpo como el de Jesús, que pudo atravesar paredes, que atravesó la puerta cerrada donde estaban reunidos los discípulos después de la crucifixión. Estaban encerrados por miedo y Jesús, con las puertas cerradas, aclara la Escritura, se les apareció en el medio. Un cuerpo que va a comer, porque Jesús comió también en una de sus apariciones, los esperó en la costa asando un pescado y comió con ellos. O sea, prepárense, vamos a disfrutar de un cuerpo eterno, que no enferma, un cuerpo de gloria, etcétera, etcétera, etcétera. Nos espera la gloria, nos espera el cielo, nos espera el reino de Dios. Lo más importante, nos espera Jesús, y Jesús nos va a llevar al Padre. Y nadie ha visto jamás a Dios el Padre, pero nosotros lo vamos a ver cara a cara. Amén. Así que eso es y será así, de esa manera, según lo que bien nos narra Primera de Tesalonicenses. Pero ahora nos vamos a Efesios. Efesios 5, 27. Un poquito para atrás, Efesios. Y ahí nos va a decir de qué manera tenemos que calificar, porque, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos que ser no solamente de los purificados, como se puede entender que eran así las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes eran eso, ¿no? Habla de pureza, virginidad, en ese caso hablando de pureza. Nosotros, desde el momento que creímos en Jesús, hemos sido purificados, ¿verdad? Hemos sido santificados. Pero para lo que es el rapto, que es un premio, es un adelanto de la eternidad, es un sacarte del Señor y rescatarte antes de que venga la gran tribulación, porque hay de los que se queden en la tierra, los moradores de la tierra y la iglesia que no se haya ido con Jesús, hay de los moradores de la tierra, porque va a venir la gran tribulación, 7 años. Una tribulación como no hubo antes ni lo habrá jamás. Y ahí va a aparecer el anticristo, la bestia y todo eso espantosísimo, que va a ser espantosísimo lo que se va a vivir en esta tierra. ¡Ay de los moradores de la tierra! Entonces, o sea, digamos que la iglesia es toda como las 10 vírgenes, ¿no? Todos hemos sido purificados por la fe en Jesucristo, pero para irnos tenemos que calificar de una manera sobresaliente, de una manera especial, de una manera no en el rango promedio nada más. Tenemos que tener ciertas cualidades, y eso nos lo dice Efesios 5 y 27 el versículo, y dice, mire, fíjense, ¿ya encontraron? Efesios 5, 27, hablando de él mismo, ¿no? Dice, a fin de presentársela, esto es la iglesia, su esposa, Jesús, presentársela a sí mismo, una iglesia, esta es la iglesia que sea, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. O sea, sin santidad nadie verá al Señor. Así que tenemos que andar, primera connotación y la mayor, pero no única, pero la sí repetida en esta mención, tenemos que andar en santidad. ¿Qué es santidad? Estar apartado de lo malo. De lo malo primeramente que habita en nosotros mismos, porque nosotros mismos somos nuestros primeros archienemigos. Nosotros tenemos 3 enemigos, no solo el diablo. Nuestro primer enemigo no es el diablo, somos nosotros mismos. ¿A qué me estoy refiriendo? Nosotros mismos convivimos con nosotros mismos. Nosotros que por un lado, nuestro espíritu es del Señor y amamos a Dios. Pero por otro lado tenemos un cuerpo carnal que
que no se convierte ni se convertirá jamás, a no ser cuando venga Cristo y lo convierta en un cuerpo de gloria. Y esta carne tiene pasiones y tiene deseos, apetitos y demás. El otro enemigo, bueno, es el diablo y el otro enemigo es el mundo. Cualquiera de estas cosas puede manchar nuestras vestiduras espirituales. Por eso Él viene por una iglesia sin mancha. Nuestras vestiduras fueron emblanquecidas. Estás así, más blanco espiritualmente hablando que la túnica de mi amiga. Está divina la túnica, ¿eh? Sé que mamá se esmera, Elena. Estamos así, pero bien blanquitos, sin mancha y sin arruga. Y bueno, se puede manchar, bueno, no vale cruzar sonrisas de esas, ¿no? Pobrecita, como que las puse, no, es un integral. Se puede manchar nuestra vestidura espiritual desde nosotros mismos, ya dijimos, desde el diablo mismo, que es el tentador, y desde el mundo, y en el mundo hay tropiezos. Es imposible que no vengan tropiezos. Y hay del mundo y sus tropiezos. ¿Ah? O sea, tenemos que cuidarnos porque Él viene por una iglesia sin mancha, pero sin arruga. Y bueno, ¿qué es eso de la arruga, no? De entonces tener la plancha, plancharnos. Bueno, en realidad Dios no viene por una iglesia planchada, no. Él viene por una iglesia no arrugada. ¿Y cuándo nos arrugamos? No sé por qué me están mirando a mí. Claro, cuando nos vamos poniendo viejitos, nos vamos arrugando. Vos tenés que mantenerte nuevecito, como dicen los caribeños. Nuevecito, no te puedes poner viejito en las cosas de Dios, así como que sin ganas, con pocas fuerzas, y se te avejenta la fe y ya no sé si será que Dios lo va a hacer, milagro, ¿no? Y eso es vejez espiritual, son arrugas. Tenés que estar nuevo, tenés que estar así, vigoroso, así como recién salido del cascarón. Él viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, pero lo primero que decía, y justamente es para lograr lo otro, una iglesia gloriosa, llena, ¿qué es la gloria? Del Espíritu Santo. Cuando uno está lleno de Dios, a través del Espíritu Santo, porque no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, dijo el Señor, cuando estaba a punto de irse, y a punto de eso, de la importancia del Espíritu Santo, Él dijo, les conviene que yo me vaya. Si no, no va a venir el otro consolador. Jesús es nuestro consolador también. Vendrá el Espíritu Santo, el cual estará con ustedes y en ustedes. ¿Por qué eso de que nos conviene? No está descalificándose a Él mismo Jesús. Es que en realidad sí nos convenía y nos conviene en este otro sentido. ¿Por qué? Porque Jesús cuando estuvo acá en la tierra, estuvo en la tierra y donde Él estaba localmente hablando, donde Él estaba puntualmente, ahí estaba Jesús y los que pueden estar ahí con Jesús y el resto, no. Hoy la presencia del Consolador Espíritu Santo, del Espíritu Consolador, está por doquier. Nos conviene eso. Donde estemos, en la iglesia mucho mejor, o aunque estemos en casa, o en la calle, o en peligros, Él está con nosotros. ¿Y qué dice? Y en nosotros. El mundo no lo puede recibir, pero estará con ustedes. Y no solo eso, en ustedes. O sea, no nos conformemos con tener, la compañía de Dios. Él quiere estar adentro nuestro. Y si estamos entonces llenos de esa gloria, se fijaron que fue lo primero que dijo, ¿no? Una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Para andar sin mancha y sin arruga, tus fuerzas no van a alcanzar. Primero precisas estar lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que te arropa con poder para poder ser parte de la segunda venida de Jesucristo. Ya nos vamos entonces de lleno, de plano y de una a lo que es entonces más sobre el Espíritu Santo. Ya hablamos de la segunda venida de Cristo y ya nos vamos ingresando al tema Espíritu Santo y para eso nos fuimos ya a Hechos 1. Acá se viene una metralla de cosas, hablando del Espíritu Santo. Así que atención, presten mucha atención, yo les voy a ir leyendo, son unos cuantísimos versículos, pero muy lindos, que nos van a ir arropando sobre vida y obra del Espíritu Santo.
el Consolador que hoy está entre nosotros y con nosotros, y es el autor de esta obra también de ayudarnos a mantenernos en Jesús, mantenernos en la santificación que nos regaló Jesús por la fe que es en Él. Es el Espíritu Santo, el Espíritu de santificación. Y bueno, así que ya arranco a leer la sucesión de versículos que la vamos a ir viendo, y mientras los vemos, los vamos mencionando. Sí, vamos a arrancar entonces capítulo 1 y versículo 4, y yo ahí, ahora voy a arrancar a ir tirándoles, igual yo después se los paso si quieren, porque son bastantes y unos cuantos. Miren, así que acá está Jesús en el libro de los Hechos, resucitado, tiene reunidos a sus discípulos, más de 500 testigos, y bueno, versículo 4 dice, y estando juntos, estos de los discípulos, Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hacemos un punto y seguido acá. Bautizados. Bautismo quiere decir zambullidos. Quiere decir sumergidos. No quiere decir salpicados. Digo porque inclusive el bautismo tradicional, un poquito de agua en la frente, pero bautismo es zambullirse. Baptismo es una palabra aramea que quiere decir zambullirnos. Bueno, ya vamos a llegar hoy, si nos da, y espero que sí, a hablar del bautismo en agua, pero ahora está hablando del bautismo del Espíritu Santo. Lo que hoy se hablaba, estará con vosotros y en vosotros. Dentro de pocos van a ser inmersos en el Espíritu Santo, le está diciendo él. Van a ser bautizados en el Espíritu Santo. Y esto es importante, esto es importantísimo, esto es determinante, es súper determinante, al punto de que ellos estaban prontos, aparentemente equipados con la palabra, con el adiestramiento de la misma persona de Jesucristo, pero Jesús mismo le dice que le había mandado, le había dicho, bueno, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, y ahora le dice, no salgan de Jerusalén hasta que sean revestidos con poder de lo alto. Como diciendo, ahí recién van a estar listos. O sea, ¿cuándo vamos a estar realmente en buenas y en mejores condiciones? Cuando seamos bautizados por el Espíritu Santo. ¿Y cuándo va a ser eso? Dentro de no muchos días, dice. ¿Y qué es eso? Bueno, es segurísimo porque es la promesa del Padre. La Biblia está llena de miles de promesas y esta es la promesa única escrita con mayúscula. Mayor garantía de todas. Dice acá, además, es la promesa del Padre, la cual oíste de mí. Jesús la comunica. El Padre promete y Jesús la comunica. ¿Y cuándo va a ser? Dentro de pocos días. Es decir, los que no tienen el bautismo del Espíritu Santo tienen que buscarlo sabiendo por fe, porque se recibe por fe, que no va a demorar. Si tenés fe, si sos incansable en esto, lo vas a recibir, porque es promesa de Dios. Y Dios es imposible que mienta. Yo me acuerdo cuando me llegó el momento del bautismo del Espíritu Santo, fue justamente cuando hubo una situación como esta para ustedes, una confrontación que yo sentía, escuchaba y se me decía que todo esto, ¿no?, que hoy están escuchando, la importancia del bautismo del Espíritu Santo, que hay que recibirlo, que sí que es para vos también, etcétera, etcétera. Y yo me acuerdo cómo me puse a orar en ese tiempo, todos los días de rodillita al lado de mi cama. Era un joven, recién venido de Estados Unidos en ese caso, y estábamos en la campaña de Carlos Anacondia, y ahí cada día, Señor, dame el bautismo del Espíritu Santo. No pasaba nada. Seguí orando, el otro día seguía perseverando. ¿Saben? Acá fueron desafiados con esto más de 500 testigos. Ustedes saben, después por el relato bíblico, que quedaron, y los que fueron bautizados fueron de 500, solo 120. Los otros se desanimaron, se aburrieron, miraron el reloj, no, yo tengo otra cosa que hacer, me parece que esto no es para mí, etcétera, etcétera, etcétera. 380 se fueron.
Demoró 10 días nada más. Pero había que ser fiel. Había que ser perseverante. No había que aflojar. Y los 120 que no aflojaron, que no se desanimaron, que no se olvidaron de orar por el Espíritu Santo, bueno, capítulo 2 y versículo 1 en adelante, de repente recibieron el Espíritu Santo. Yo me acuerdo que de repente, en esos días que yo estaba en eso, ¿qué es esto? ¿Qué me está pasando? Empecé a hablar cosas que yo no entiendo. Otras lenguas que dice la Biblia. Y bueno, y ahí te quieren venir dudas y decís, no, esto es mío, o lo estoy imitando de alguien. Ese tipo de cosas que se cruzan y sabemos de quién, ¿no? Pero, ¿quién de vosotros, si su padre le pide pan, dice el Señor Jesús, le va a dar una piedra? Cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Si le pidiste Espíritu Santo, no estás recibiendo una piedra o no sé qué. Estás recibiendo, Juan, Espíritu Santo. Así que esto es Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se recibe por la fe y es imprescindible. Tan imprescindible que versículo 8 aclara y dice, capítulo 1, pero recibiréis poder. ¿Qué vamos a recibir? Poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Se acuerdan lo que decíamos hoy al principio como repaso de la clase pasada? 3 son los que dan testimonio en la tierra. Dios el Padre, el agua, la palabra y el Espíritu. El Espíritu Santo, de quien estamos hablando ahora. Así que el Espíritu Santo va a ser testigo de Jesucristo aquí en la tierra a través mío también. Porque somos templo del Espíritu Santo. Es tremendo, nos está incluyendo Dios en esto maravilloso de dar testimonio de Jesucristo. Pero no somos nosotros los que vamos a hablar. No se preocupen, dijo en un momento Jesús. Es el Espíritu Santo que va a hablar por la boca de ustedes. Que fue lo que pasó, porque bueno, capítulo 2, llegó el día, y te va a llegar el día, si no te llegó todavía el bautismo del Espíritu Santo, llegó el día, versículo 1 del capítulo 2, el día de Pentecostés, que eso tiene que ver con cosecha, tiene que ver con alegría, tiene que ver con fiesta, la llegada del Espíritu Santo, estando juntos, estando todos, estando unánimes, y versículo 4, sin exclusión alguna, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y señal, para saber si está el bautismo, comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablar. ¿Qué es esto de hablar en otras lenguas? Bueno, el Espíritu Santo es tal el arropamiento que va a haber de tu vida de adentro hacia afuera, que va a hablar a través de tu boca. Ya dijimos que fue lo que va a pasar más adelante, que como ellos hablaban en el idioma de los que estaban ahí, es decir, una forma entendible, hablaban las maravillas de Dios. Era el Espíritu Santo hablando a través de sus bocas, pero como señal también está esto de hablar en otras lenguas. Otras lenguas, bueno, en este caso se supone, y se entiende por lo que se lee, que estas otras lenguas tienen que ver con lenguas de idiomática terrenal. No está esto asegurado, porque en realidad capaz que empezaron a hablar más también, primero, como en esas otras lenguas angelicales. Cuando vos escuchás a alguien hablar con el bautismo del Espíritu Santo, decís, ¿qué está hablando? Es un idioma del cielo. Y nosotros no lo entendemos, pero Dios lo entiende. En el caso que fueran idiomas y lenguas terrenales, sí. Pero en el caso que sea así, puede pasar, y lo que se supone o se entiende que puede haber pasado acá, porque ahí en ese momento en Jerusalén había gente de muchos países, por ahí te lo dice. Versículo 8, decía la gente que se reunió ahí, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido? Y ahí había gente de diferentes nacionalidades, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, de Ponto, Asia, etcétera, etcétera, y que dice, versículo 11,
que dice, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Ah? O sea, como se vaya a manifestar en cada uno, el tema es que no le pongamos freno, porque Dios lo puede hacer de la manera que quiere y de eso se trata. Dios es Dios, no le vamos a decir nosotros así sí y así no. No, que lo haga como quiera, porque Él es Dios. Lo importante es que tengas el bautismo del Espíritu Santo y bueno, y que tengas esto tan maravilloso para vos también, como Dios también te lo quiere dar a vos. En recta final nos vamos ahora a capítulo 8 de Romanos. Acá viene otra metralla de versículos. Después se los paso igual para los que están apuntando. Ya vendrá el momento cuando tendremos material impreso y le daremos todo ya prontito. Pero esto está bueno que trabajamos un poquito todos. En Romanos capítulo 8 vamos a leer del versículo 1 en adelante. Romanos 8 y versículo 1 en adelante dice, ¿me escuchan? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que pueden aún mantenerse y estar en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne. ¿Y cómo se logra eso? Dice, sino conforme al Espíritu. Lo que ya veníamos hablando. Es el Espíritu que te da la capacidad y las fuerzas para vencerte a vos mismo, para vencer al diablo, para vencer al mundo y estar en Cristo. ¿Y quién está en Cristo? El que está y permanece en su palabra, en lo que Él dice, y no me salgo de la palabra. ¿Y cómo logro eso? ¿En mi fuerza solo? No, en las fuerzas que te da el Espíritu Santo, porque recibirás poder cuando venga el Espíritu Santo. Entonces, cuando estás con el Espíritu Santo vas a poder. No digo que vas a ser perfecto, pero vas a tener un poder que lo tenés que tener imprescindiblemente y vas a poder con lo que no podías. Para entonces no caigas en condenación. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que andan conforme entonces al Espíritu. Porque, versículo 2, porque la ley es autoridad, ¿no? Habla de algo que tiene autoridad, como la ley. Porque la ley, la autoridad del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la autoridad de la ley, del pecado y de la muerte. La autoridad del Espíritu en nosotros, nuestros miembros, es más fuerte que la ley del pecado en nuestros miembros. Es más fuerte el Espíritu, la ley, la autoridad del Espíritu, que la autoridad de debilidad que hay en nuestros miembros para hacer lo malo. De lo que antes éramos cautivos porque no podíamos con eso. Y sin el Espíritu Santo no vamos a poder. Ahí está. Así que dense cuenta que el Espíritu es autoridad para vencer la autoridad del pecado que está en nuestros miembros. Y eso es importante, bueno, es para no ser condenados. Porque si tras conocer a Jesús practicamos el pecado, no hay esperanza, no hay salvación. Una cosa es practicar el pecado y otra cosa es caer en pecado, porque no hay quien no peque, dice la Biblia, no hay quien no peque. El que dice que no peca, miente y hace mentiroso a Dios. Otra cosa es practicar el pecado. Una cosa es, me tropiezo y me levanto. Me arrepiento, le pido perdón y me levanto en las vías de no volverlo a repetir, no para volverlo a hacer, porque si lo hago sistemáticamente en un sentido programado y consciente, eso ya es pecar deliberadamente. Ahí está. No, estamos hablando de una voluntad de que, bueno, como decía por acá el mismo apóstol Pablo, a ver, esto va a ayudar en esto. A ver. Bien. A ver, le quería, y está muy bueno esto, a ver si se los puedo encontrar. Ok, acá en el capítulo 7, si quieren, para darles un poquito más de enseñanza en eso. A ver, dice,
versículo 14 del capítulo anterior, el capítulo 7, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, dice el apóstol Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Estoy en Romanos 7, Romanos 7, 14 y 15. ¿Está? ¿Se fijaron esto? Pues dice él, pues no hago lo que quiero. Este es el hombre natural, el hombre carnal. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. El pecado, en definitiva, dice que mora en mí, es el que hace eso. Y termina la conclusión diciendo, versículo 18, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque mora el querer el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Me explico? Entonces en un momento él exclama, en una frase muy conocida del apóstol, versículo 24, en ese capítulo 7, él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces ahí viene el capítulo 8. Hay creyentes que se quedan a vivir en el capítulo 7. Ay, qué horrible que soy, ahí vuelvo, ya como 1.000.000 de veces. Bueno, pero tenés que pasar al capítulo 8. Tenés que pasar a la llenura del Espíritu Santo. Cuando vos recibís el Espíritu Santo, viene una autoridad de Dios a tu vida, la ley del Espíritu, que doblega a la ley de la carne. Entonces, eso que querés hacer, el Espíritu Santo te va a ayudar a que sí lo puedas hacer. ¿Por qué? Versículo 3, capítulo 8. Porque lo que era imposible, por cuanto, bueno, parafraseando, ¿no? Bueno, lo leo igual. Por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, se puede andar no conformando los deseos de la carne, sino conformando al Espíritu Santo. Y qué lindo es vivir no con el Espíritu de Dios contristado en uno, sino conformar a Dios. Se puede conformar a Dios. Y eso es a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo además nos regala esto, versículo 5, dice que los que son de la carne piensan, su mente está en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Cuando viene el Espíritu Santo te cambia todo acá adentro, que a veces está traca en lo que no debe. Pero cuando vos te llenás de Dios, ya no pensás como pensabas antes. Versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero ¿qué hay que hacer en contrapeso? El ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ocupate de las cosas de Dios. Ocupate de la oración, de congregarte, de leer la Biblia, de hacer su voluntad. Eso es para vida y paz. El que se ocupa de la carne está en tormento. Es muerte. Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y los que viven, versículo 8, según la carne, no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y sí, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Pero no alcanza con el ser sellado solo con el Espíritu Santo. Cuando vos aceptás al Señor Jesús en tu vida, recibís el Espíritu Santo. No pongamos eso en duda. Pero esto está hablando de ser bautizados, de ser zambullidos, de ser inmersos en el Espíritu Santo, de ser desbordados del Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo,
es nuestro ayudador. Somos redimidos por Jesucristo y su sangre preciosa. Él es el Salvador. Es a Jesús a quien vamos cuando le fallamos. Claro, es el Espíritu Santo que nos guía a eso. El Espíritu Santo es el enviado de Jesús. Para que no estemos huérfanos, para que tengamos poder para obedecer su palabra. Y en ese momento que nosotros le fallemos, el Espíritu Santo es el que nos guía a Jesús. Él, el Espíritu Santo, dijo Jesús, dará testimonio de mí. Es el Espíritu Santo el que nos va a guiar a Jesús, que es el que nos puede redimir. Es por la fe en Jesús y la fe en su sangre preciosa. Y esto último, el Espíritu Santo también, versículo 11, en este capítulo 8, esto otro también. Dice, y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. O sea, el Espíritu Santo es el que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Es el que cuando venga Jesús, si es que estamos muertos, nos va a resucitar, o como ya explicamos, nos va a transformar. Pero esto también lo podemos tomar en forma de aplicarla en esta otra forma también muy literal, que el Espíritu Santo vivificará nuestros cuerpos mortales. Cuando vos estás lleno del Espíritu Santo, vas a gozar de vigor, de salud, vas a ser vivificado. Si el Espíritu Santo levanta de los muertos, vos estás lleno del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de Sansón? De la Escritura. ¿Qué tenía Sansón? ¿Mucho músculo? No tanto músculo, tenía fuerzas, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y hay fuerzas especiales y diferentes. Cuando tenés Espíritu Santo, te llevas el infierno por delante. Te llevas los problemas por delante. Y ahí sos un Sansón. A no ser que como Sansón, bueno, cayó en pecado y se le fue el espíritu y se le fueron las fuerzas y quedó hecho un flancito. Lo que era antes, lo que no tenemos que ser jamás. Pero al final, que también él ha perdido la vista, el pecado te cega, al final se reconcilia con Dios y está dentro de un templo. ¿De qué? ¿De masonería? ¿Qué sería eso? Hechicería, de toda la fiesta pagana de sus enemigos, y él estaba como un esclavo, pero ahí se acordó de Dios, invocó a Dios, Dios le devolvió el espíritu y se apoyó en dos columnas, una para acá y la otra para allá, y les derribó el templo a los brujitos. O sea, hay reconciliación con Dios. No lleguemos a la necesidad extrema, ¿no? Pero ojalá que sea para siempre, jamás nuestro estar con Él. ¿Me dan 5 minutos más? Recién me habían hecho... me quedan 4. Bueno, me dan 5. Acá cerquita, Romanos 6, rapidísimo. Y ya daríamos por terminado esta segunda clase. El tema es el bautismo ahora. ¿Ustedes me van siguiendo? ¿Están muy aburridas? ¿No? ¿Están escuchando? Bien, pecado. ¿Y la túnica? Tanto te jorobé con la túnica, te la sacó al final, pobrecita. Es para que esté sin arrugas. Ahí va. Bueno, Romanos 6, ahí cerquita, estábamos en Romanos 8, Romanos 6, versículo 1 al 4. ¿Encontraron? Bien, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido, tema bautismo, los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. ¿Qué es el bautismo? Es, así como lo está mencionando el pasaje, estamos siendo bautizados en Jesús, en la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús. ¿Por qué esto de la zambullida, que decíamos hoy que bautismo quiere decir, y hay que hacerlo como una zambullida? Porque se trata de eso, estamos sepultando. Te puedes tapar tu nariz, yo le digo a los hermanos, para que te entre agua, a la cuenta de 3 te voy a ingresar, y dejate ir para atrás,
Y hay que entrar a todo, le digo. Bueno, vamos, 1, 2, 3, tapate la nariz, 1, 2, 3, ¡buah! Lo meto ahí y lo dejo media hora. Si aguanta es buen cristiano. No. Así como lo entro, lo saco, ¿no? Pero ¿qué estamos haciendo? Simbólicamente, estamos sepultando al viejo hombre o a la vieja mujer. Murió Juan, el que tiene que morir. Y ahora, ¡brush!, resucita, como Jesús, en nueva vida. ¡Wow! Empapado de Dios, empapado de la palabra de Dios. Tremendo. Ahora, es simbólico. No es que van a ir a no sé qué, a un acto que no lo es esto. Porque esta transformación que sí es simbolizada de esta manera, actúa y es real en nosotros a través de lo que ya explicamos. La redención por la sangre de Cristo, ¿sí? Y nosotros siendo tomados por el Espíritu Santo para eso, para matar al viejo hombre y resucitar nueva vida. Pero esto, que es un hecho y un acto simbólico, muy importante de obediencia también, porque es un mandato, y de hacer discípulos bautizándolos, dijo Jesús, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he enseñado. Si bien es algo simbólico, es algo que te compromete, porque lo estás haciendo ante Dios, ante los ojos de Dios. Es un paso de obediencia, es el primer paso de obediencia que creyere, primera cosa, ¿no? Inmediatamente, y fuere bautizado, ese será salvo. El primer paso de obediencia ese sería el bautismo. Hay que bautizarse lo más rápido que se pueda, ¿tá? Y lo más rápido que se pueda es ahora, después de esta clase. Nos vamos a coordinar para esto, y lo vamos a hacer, y tiene el significado que tiene, y cuando, pase ese momento lindo, te va a quedar eso grabado porque lo hiciste a conciencia, bajo una enseñanza, con explicación y entendimiento de todo esto, pero yo, cuando te quiera venir algo de tu vieja vida, de cómo eras antes, vas a decirle al diablo, te vas a decir a vos mismo, y le vas a decir al mundo, no, pero yo ya moría eso. Y vos a un muerto, yo cuando muera, por ejemplo, a mí me encantan los churrascos. Con huevo frito más. Y si vienen con papa frita, ni te cuento. Ahora, si yo estoy muerto y me traes un churrasco con huevo frito y papa frita, el muerto está... Ni bolilla. Cuando venga el diablo y te tiente con lo que te gusta, vos estás muerto. No veo, no oigo. Como dice uno. ¿Entienden? Y andás en nueva vida. Sos una persona nueva. Entonces ahora ya son otras cosas las que te gustan, las que buscas. Las viejas, cuando te quieren alcanzar, te escondes en Jesús de vuelta, te fortaleces en Dios y no te olvidas que te bautizaste, que hiciste como un pacto con Dios, y eso te va a ayudar, y por algo está ahí y es parte del todo maravilloso, el bautismo. ¿Está? Muy bien. Hasta aquí por hoy. ¿Me pasé cuánto? No me pasé nada. ¿50 minutos? Bueno, estuvimos bien. Bien, estamos bien. ¿Empezamos que a las 7? Mazo. Está bueno. No, tampoco estamos tan relojitos. Yo lo que no quería era abusar de ustedes ni llevarlos a la medianoche, como le dije en broma. Bueno, vamos a darle gracias al Señor. ¿Están contentos, están bendecidos, no? Es lindo todo esto. Yo me quiero bautizar de vuelta. No puedo. No, ya está. Yo estoy bautizado, pero si no... siempre me preguntan, esta vuelta también me vuelven a preguntar, pastor, ¿yo me puedo bautizar de vuelta? No hace falta, ya estás bautizado. Si querés venir a las clases y refrescar todo esto lindo, pero los que ya están bautizados, ya están bautizados. Si se bautizaron en una iglesia de sana doctrina. Pero si no... te bautizamos de vuelta. Ni hablar si estás solo bautizado por los católicos, que no. Porque el que creyere y fuere bautizado será salvo. Bautizar a un niño no tiene sentido. Es otro de los horrores y errores del catolicismo, porque de los tales de los niños es el reino de los cielos. O sea, ellos van derecho al cielo.
O sea, el bautismo es a partir de cierta edad, de ya conciencia entre el bien y el mal. Antes era más sobre los 12 años, ahora vamos cortando un poquito ese horario, diríamos, de edad, y por eso me preguntan, pero ¿puedo bautizar a mi hijo o a mi hija que tienen menos de 12? Y bueno, mirá, vamos a ver, hablamos con los padres a ver si qué grado de conciencia hay, y ya, a veces se ponen más grandes de lo que antes eran. A los 12 años se maduran antes, ¿no? Que a los 11, que a los 10, que a los 9, no sé, hoy por hoy seguimos descubriendo ese tema, pero el bautismo es para el que ya creyó, el que creyere y fuera bautizado, será salvo. Así que bueno, eso lo vamos a ver después. Bueno, tal cual como yo, ¿viste? Estás tomando las clases después. Pero siempre a tiempo, siempre a tiempo. Bueno, nos despedimos en oración, por lo menos de este momento y esta parte, Padre. Señor, asentar todas estas verdades y enseñanzas con, Señor, un ancla de tu amor dentro de nuestros corazones para que sean hechos inolvidables, cosas que queden grabadas para siempre, Señor, algo que deje una huella que nos permita y nos ayude a ser más comprometidos contigo, como este compromiso que tú quieres sellar con nosotros a través de tu propia vida, tu propia sangre, y a través de este hecho singular, espiritual, de más profundo significado del que podemos obtener e imaginarnos solos de lo que es el bautismo. Como dice tu palabra, Señor, estamos delante de nube de testigos. Los mismos infiernos van a saber y van a temer por los que se van a bautizar, Señor, de que van a entrar en tu reino en los cielos, como dice el libro de los Hechos, que eran entonces añadidos a la iglesia, gente que no va a estar disgregada, dispersada, sino inmersa ahí dentro de la ciudadanía celestial, guardados, protegidos aún por tus ángeles poderosos también, por tu gloria y tu diestra extendida. Gracias por este marco de hermanos y hermanas aquí presentes y a través de la cámara también, y que ya oramos para que el bautismo sea muy prontito y que sea lo que es siempre una fiesta espiritual a cielos abiertos, y que se sume el bautismo del Espíritu Santo para el que no lo tiene también. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y ahora también te pedimos que estés bautizando ya mismo con el Espíritu Santo, si vos querés, amado, que descienda ya desde el cielo tu gloria, y que, Señor, venga ese arroparse de ti mismo por dentro y hasta hacia afuera también, y aún en hablar nuevas lenguas como señal, sea, Señor, lo que se vea, lo que se note, lo que aún se oiga, y se transforme también la vida de cada uno por un antes y un después y una gloria, Señor, tal como viene solamente cuando viene el bautismo del Espíritu Santo, que ahora te lo pedimos sabiendo tu infinita bondad, misericordia y urgencia tuya, Señor, de que los que no todavía sean ya mismo revestidos del poder de lo alto, acá y a la distancia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.